Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Segundo bimestre, cuarta unidad. Celebramos nuestras fiestas patrias con alegría y amor. Sesión número 1, Primavera Democrática. Primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. CEPRE Alfa, Historia del Perú. ¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud, en compañía de toda la familia. Recuerden que debemos de ser responsables con nuestra salud, utilizar adecuadamente la mascarilla, guardar nuestra distancia y sobre todo lavarnos las manos con agua y jabón constantemente. Con estas recomendaciones tenemos que ser responsables y proteger nuestra salud, la de nosotros y también la de nuestra familia. Bienvenidos a esta sesión virtual preparada con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden que para iniciar nuestra sesión tenemos nuestra frase de la mañana: todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Y vamos a complementar que la confianza en ti mismo es la clave del éxito. Vamos, estudiante, tú puedes lograr todas tus metas. Hola mis estimados alumnos, el día de hoy vamos a trabajar el gobierno de Manuel Prado. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones presidenciales de 1939 y gobernó el Perú desde el 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945. Fue el presidente que vivió su mandato durante casi toda la Segunda Guerra Mundial. Era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. Su gobierno fue discutido, pues se afirmó que ganó las elecciones con comicios fraudulentos apoyados por Óscar Raimundo Benavides. Su gobierno se caracterizó por su política pacifista y su acercamiento a los Estados Unidos. Así el Perú se reinsertaba al mercado mundial. Manuel Carlos Prado y Ugarteche nació el 21 de abril de 1889 en Lima y falleció el 15 de agosto de 1967, Francia, París. Fue presidente en dos tramos, siendo el primero el 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945 y en su segundo tramo del 28 de julio de 1956 al 18 de julio de 1962. Sus padres fueron Mariano Prado Ochoa y María Magdalena Ugarteche Gutiérrez de Cosio. El presidente Benavides anunció la convocatoria a elecciones para el 20 de octubre de 1939, no sin antes someter a un plebiscito. Hechos los escrutinios, Manuel Prado resultó vencedor con una enorme ventaja de 77,52%. Contexto político. Desplegó una combinación de astucia táctica, flexibilidad estratégica y encanto personal que le hizo uno de los políticos más eficaces del Perú del siglo XX. El gobierno fue una relativa democracia. Se crearon el departamento de Tumbes el 25 de noviembre de 1942 y el departamento de Pasco el 27 de noviembre de 1944 respectivamente. En el contexto económico, la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 repercutió fuertemente en la balanza comercial. Se impulsó a la industrialización entre el año 1942 y 1947. La producción industrial pasó a representar el 11,85% de la renta nacional a 19%. Apareció la industria metalmecánica y se expandió la química, la textil, la maderera, constructora y sobre todo la pesquera. ¿Cuál fue el contexto social? Tenemos el auge de los sindicatos de trabajadores del Perú, una política sanitaria y de bienestar social, impacto de la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, como lo habíamos explicado. Tenemos la guerra con el Ecuador y el desarrollo del censo de 1940. Guerra con el Ecuador. Se produce el conflicto con el Ecuador en 1941, fronteras de Tumbes, Jaén y Maynas, a través del agrupamiento del norte bajo la dirección del general Eloy Ureta.
El 23 de julio de 1941 se produce el sacrificio de José Abelardo Quiñones al estrellarse con su avión en la artillería ecuatoriana de Quebrada Seca. Finalmente se produce la batalla de Zarumilla el 27 de julio de 1941, que fue ganada por las armas peruanas. El conflicto con el Ecuador, denominada también la Guerra Peruano-Ecuatoriana o Guerra del 41, fue un conflicto armado que ocurrió en esa fecha, 1941, entre los países de Perú y Ecuador como consecuencia de la disputa territorial por falta de fronteras reconocidas y aceptadas entre ambos países. Finalmente tenemos el Protocolo de Paz de Río de Janeiro. Firma de Protocolo de Paz de Río de Janeiro. La paz entre Perú y Ecuador llegó a través de un Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, el mismo que fue firmado por Alfredo Sol Muro por el Perú y Julio Tobar Donoso por el Ecuador. El 23 de julio de 1941 se produce, como lo habíamos mencionado, el sacrificio de José Abelardo Quiñones al estrellarse con su avión en la artillería ecuatoriana Quebrada Seca. Como tenemos aquí también el desarrollo del censo de 1940, resultados del censo. La población total era de 7.023.111 habitantes, de los cuales el 65% se encontraba en la sierra, el 28% en la costa y el 6,7% en la selva peruana. Se evidenció que casi 2.070.270 habitantes mayores de 15 años eran analfabetos, el 62% de los cuales eran mujeres y el 37,6% eran varones. La política educativa. Tenemos la promulgación de la Ley 9359 que tiene las disposiciones generales. La educación primaria es gratuita y de carácter obligatorio. El Estado fomenta la educación técnica de los obreros y campesinos. La educación es función del Estado y puede ser cumplida por la actividad privada, es decir, los patronatos. También tenemos algunos objetivos básicos en el gobierno de Manuel. Fomento de la cultura, la salud, el desarrollo físico, la moralidad y el nacionalismo de los educandos. Infundir al educando el hábito del trabajo, el cual lo orientará hacia las ocupaciones prácticas propias de su región. Tenemos el castellano para la unidad nacional. La política educativa. Viene el proceso de la alfabetización. El censo de 1940 demostró la existencia de 2.070.270 peruanos analfabetos. Por decreto supremo del 4 de marzo de 1944 se lanzó la campaña nacional de alfabetización, que se inauguró el 14 de mayo del mismo año. Por decreto supremo del 18 de abril de 1945 se ha mandado ampliar la campaña nacional de alfabetización con la de culturalización. Política educativa. Tenemos educación física e higiene personal. Se realizaban demostraciones gimnásticas en toda la República con el objeto de despertar en los padres de familia y en la juventud el entusiasmo por la educación física. Se ha dispuesto que los consejos provinciales dediquen terrenos para la construcción de los campos de recreación y deportes. Se han consignado nuevas plazas para profesores de educación física y se ha reglamentado las funciones del gabinete quinoterapia, que era muy importante para la educación física correctiva. Primer gobierno de Manuel Prado. Tenemos aquí una síntesis. Los departamentos de Tumbes y Pasco que se habían creado. Tiene una alianza con los Estados Unidos de Norteamérica. Una tolerancia al Partido Comunista y Aprista. Tenemos la Ley Orgánica de Educación que acabamos de explicar. El censo de 1940 que nos da como resultado la mayor parte de analfabetos. El país desconoce sus necesidades. Su trayecto de su gobierno se da desde el año 1939 al 45, en que se da la Segunda Guerra Mundial. También tenemos el incendio de la Biblioteca Nacional.
Manuel Prado, aspecto internacional, reclamos ecuatorianos en Tumbes, Jaén y Maynas, que finaliza con el protocolo de paz, amistad y límites. Batalla de Zarumilla, José Abelardo Quiñones, que habíamos explicado hace un momento, y termina en el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, 1942. Tenemos el Tratado de Préstamos y Arriendos entre Perú y los Estados Unidos, la base militar norteamericana Talara Piura. Bien, estimados estudiantes, es momento de cuidarnos como el comandante, no saludándote de mano, cubriéndote la boca al estornudar como Paul, o como Cubo lavándote bien las manos, o como el popular Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Gracias, ahora más juntos que nunca.